Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Usted sabe, todo el transporte pasa por aquí, por el Expreso TV. Bueno, en este programa, lo habíamos anunciado en el anterior, tenemos a Gustavo Gaona, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de CELADI, la Cámara Empresaria de Larga Distancia. Nos va a hablar sobre la situación del transporte de larga distancia ante esta cuarentena declarada de COVID-19. También la nueva Metropol sigue prestando servicio de transporte público y nos cuenta sobre ello Mauricio Put Orellana, su gerente general, que nos va a mostrar cómo está operando esta empresa. El transporte intermodal colabora con el aislamiento sanitario y Jorge de Mendoza, presidente de AIMAS, nos está hablando sobre este tema. Todo eso y mucho más, aquí en un ratito en el Expreso TV, no se vayan. Bueno, continuamos aquí en el Expreso TV. La semana pasada tuvo lugar un webinar, una comunicación virtual organizado por Buzzword Academy. El tema tenía que ver cómo los gobiernos pueden contribuir a la supervivencia de los operadores de buses urbanos y media y larga distancia durante y después de la crisis del COVID-19. Estuvieron participando de distintos países, más de 30 países, incluso los 3 exponentes principales, son 3 reconocidos especialistas en transporte en distintos países del mundo, uno en India, uno en Suecia y otro en Estados Unidos. Los intensos esfuerzos, dicen, de promoción de todos los involucrados en el transporte colectivo de pasajeros en esta crisis del COVID-19 la van a centrar, o la centraron en 3 áreas: las medidas económicas y financieras para mantener en funcionamiento a los operadores de autobuses y autocares, las medidas para mantener operativos los sistemas de autobuses y las medidas para mantener seguros a los conductores de autobuses y a todo el personal. Nosotros, esto duró 1 hora, pero nos pareció muy importante, así que lo vamos a compartir con ustedes. Les vamos a dejar un link para que puedan entrar, van a ver toda la conferencia, incluso hay muchos gráficos, muchos temas importantes y cómo se están manejando en cada país, sobre todo los más importantes con respecto a esta epidemia del COVID-2019, esta pandemia y el transporte de pasajeros. Pequeña pausa y continuamos con ustedes en el Expreso TV. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. En las calles vacías se distingue la presencia de los buses Agrale, al mando de sus valientes conductores. Las personas autorizadas a circular, como los trabajadores de la salud o seguridad, pueden trasladarse en las distintas ciudades del país, cómodos y en condiciones de seguridad después de largas jornadas de trabajo. Si podés evitarlo, no viajes. Pero si debes hacerlo, Agrale siempre va a estar a tu lado de sol a sol. Agrale continúa al lado de los argentinos, para que vos te cuides. Quédate en casa. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente.
Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Continuamos junto a ustedes aquí en el Expreso TV. Como adelantamos, desde AIMAS nos hablan acerca del transporte intermodal, la colaboración que están haciendo con este tema del aislamiento sanitario. Jorge de Mendoza, presidente de AIMAS, nos explica todo esto en la siguiente nota. En la logística, la acción de transportar, de trasladarse de distintos lugares a otros a lo largo de geografías, ante una crisis pandémica como la que tenemos, es un trabajo de riesgo, tanto por la cantidad de lugares que recorre el personal en las que podría contagiarse, o al revés, si alguien es portador, en todos los espacios que recorre va a estar contagiando a los demás, incluso tomando contacto con los compañeros de otros lugares. El intermodalismo, al separar en etapas el viaje, ¿sí?, ya sea con un camión en el cual recorre un viaje muy largo, un tractor o un chofer con un tractor, pueden cambiar cada 800 kilómetros, 1000 kilómetros, lo que fuera. Eso aísla en distintas etapas sanitariamente la conexión entre personas, es decir, el primero no va a estar en contacto con el último y cada uno recorre pocos lugares, ¿sí?, bajando el riesgo de contagio, tanto de ida como de vuelta. Cuando estamos hablando de transporte con ferrocarril, camión con ferrocarril, lo mismo. Además, sea un contenedor, la carga ya queda aislada en origen, va arriba del camión, cuando llega al ferrocarril se transborda el contenedor, ya está, no hay contacto entre la primera persona, los que siguen y la última etapa, que seguro va a ser otro camión. Es decir, se rompe la continuidad geográfica en la que puede haber contagios, ¿sí?, ya sea por el que viaja como por los locales hacia el que viaja. Y bueno, con el barco lo mismo, pero aún mayor, porque el ferrocarril recorre y la gente, sus operadores suben y bajan, si bien separadamente, hay gente que sube y baja. En un barco, supongamos Buenos Aires-Ushuaia, nadie toca el territorio. Ese viaje en un barco, el contenedor llega hasta Ushuaia y ahí lo toma otro personal. Entonces, acá estamos agregando una ventaja más del intermodalismo, esa economía de transporte intermodal que sirve para bajar costos, reducir huella de carbono. Hoy, ante esta emergencia que vive el mundo y cada país en particular que tiene que encontrar cómo resolverlo, hoy en Argentina los ramales que tenemos que funcionan, en donde hay vagones, hay mucha carga que puede trasvasarse sobre esos corredores. Obviamente no es todo el país, es alguna parte, pero baja las posibilidades y además estaríamos empezando a aprender a hacer un ejercicio que nunca debemos haber abandonado, que es la integración entre camiones, trenes y barcos. Así comenzaron muchas compañías de logística de transporte automotor trabajando con el tren o con el barco, pero por el desarme logístico de los últimos 60 años en nuestro país, el ferrocarril y el barco se fueron alejando. El barco se alejó del cabotaje, queda un solo barco, dos barcos que hacen frecuencia quincenal Buenos Aires-Ushuaia y algunos ramales en los cuales la carga general, que necesita llegar rápido y con cierto cuidado, hay algunos ramales en donde se puede trabajar y se puede aprovechar. La emergencia quizás termine la veda, el aislamiento social termine en poco tiempo, pero
la verdad que tendríamos que aprender de todas las ventajas del intermodalismo, que también nos ayuda a evitar la difusión de contagios y contaminaciones por esta cuestión que la cadena de transportación se corta en el tiempo, en el espacio, en las rutas. Lo dijimos al principio, Gustavo Gaona, responsable de comunicaciones y relaciones institucionales de CELADI, Cámara Empresaria de Larga Distancia, nos habla, nos explica, desde luego desde su home office, la situación de transporte de larga distancia en esta cuarentena declarada, qué medidas proponen y cómo se puede salir de la misma. Vemos esta nota. Bueno, la realidad es que a partir de que se declaró la pandemia en todo el mundo, las primeras actividades que más vimos y sufrimos el parate y la recomendación de no viajar fuimos justamente las vinculadas al turismo en general y en el caso nuestro del transporte de larga distancia en particular. Realmente la situación es muy compleja. Recordarán que el ómnibus conecta más de 1.600 destinos en Argentina y lo cierto es que previo a la declaración formal de la cuarentena por parte del gobierno ya había recomendaciones de no viajar, de quedarse en su casa. E inclusive se anunció el fin de los servicios un poquito antes de la cuarentena, ¿no? Frente a esa realidad nosotros nos encontramos totalmente detenidos, son más de 16.700 trabajadores que conforman distintas empresas en todo el país y que bueno, hoy ven no solo peligrosa su fuente de trabajo, sino la sustentabilidad y la conectividad de todo el país, ¿no? Quien conoce esta actividad sabe que el transporte de larga distancia como servicio público funciona desde una lógica cíclica. Tenemos momentos de alta temporada acompañados de momentos de muy baja temporada. Es recaudando, haciendo, como se dice comúnmente, caja en la alta temporada que podemos seguir sosteniendo los servicios todo el año a todo el país. La realidad es que teníamos muchas expectativas frente al comienzo del fin de semana extra largo, que fue el que pegó de lleno en la cuarentena, y después siguió otro fin de semana que es el pasado de abril, e inclusive las Pascuas, muy importantes para nuestra actividad, para poder estar preparados para sobrellevar la baja temporada, lo que es en mayo y en junio, y todo esto no se produjo, ¿no? Hoy nos encontramos frente a un escenario muy complejo, porque las empresas tienen que hacer frente a un déficit de 3.000 millones de pesos, en realidad son más de 3.000 millones de pesos para el mes de marzo, y se proyecta el mismo déficit para el mes de abril, ¿no? Frente a este escenario, nosotros le hemos pedido a la autoridad nacional, en principio acompañando a las entidades de turismo a través del Ministerio de Turismo, pero puntualmente en lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte, la declaración de la emergencia económica y sectorial, ¿no? Esto significa poner en foco y en atención la realidad y la particularidad que está enfrentando el transporte de larga distancia. Bueno, lo cierto es que desde el principio de la cuarentena nosotros veníamos experimentando cada vez menor venta de pasajes y inmediatamente la suspensión total no solo de los servicios, sino de la venta de los pasajes presentes y futuros, ¿no? Hoy las empresas hemos tomado la decisión de no poner la mayoría de ellas los pasajes a la venta porque es muy difícil garantizar cuándo va a volver el transporte de larga distancia, ¿no? Venimos manteniendo un diálogo permanente con las autoridades, pero sabemos que ellas se rigen también por lo que dice el Ministerio de Salud. Entonces, frente a ese escenario, hoy las empresas no tenemos la posibilidad ni siquiera de vender pasajes a futuro y tampoco hay demanda, esto es una realidad, ¿no? Frente a esa realidad nosotros nos encontramos con un doble escenario. El primero inmediato es cómo hacen las compañías de todo el país para asumir el pago de salarios a más de 16.000 trabajadores. En lo inmediato hemos recibido la novedad y el llamado de atención de todas las compañías que nos expresan que tienen serias dificultades para pagar los salarios en tiempo y forma. Esto lo estamos viendo en estos días, lamentablemente. Nosotros como entidades intermedias, como cámaras, le hemos pedido que prioricen y que se intente pagar lo mayor posible a los trabajadores por sobre otras obligaciones, pero lo cierto es que esto no se llega a cumplir en su totalidad. Entonces realmente estamos preocupados por esto en lo inmediato y después en el día después, ¿no? Cómo valga la redundancia, cómo vamos a comenzar, cómo vamos a empezar a circular nuevamente. En conversaciones, muchas formales, muchas informales con distintas autoridades, lo que se cree, lo que se considera es que el comienzo de esta actividad va a ser paulatino. Ahora, ¿cómo comenzar a circular nuevamente con un 10, con un 20 o con un 30% de los servicios, pero haciéndose cargo de un 100% de los costos, ¿no? Esto es lo que ha demandado de nuestra parte, la urgente intervención del Ministerio de Transporte, de las máximas autoridades a nivel nacional, para encontrar medidas
que logren que subsista una actividad que, más allá de la actividad en sí misma, es la garante de la conectividad en la Argentina, es la garante del desarrollo de las economías nacionales, de regionales, del turismo, del empleo en todo el país, y que es necesario para el día después, cuando termine la cuarentena. Bueno, en concreto, estamos pidiendo a la autoridad nacional que, más allá de los beneficios que anunció, de los tipos de repro para el pago de salarios y demás, que se den de una forma acelerada y mucho más directa sobre las actividades que estamos enfrentando en emergencia sectorial, y sobre todo que se tengan en cuenta las compañías como las nuestras, que estamos por fuera de lo que es la consideración de la pequeña y la mediana empresa. Estamos hablando de compañías de 700, 800, 1000 y hasta 1500 trabajadores, que en parte quedaron afuera de muchas de las medidas que anunció el gobierno, ¿no? Entonces, más allá de esas consideraciones que nos ayuden a cumplir con las obligaciones salariales en un escenario en el cual no tenemos posibilidad de tener ingresos, también en simultáneo estamos trabajando con el Ministerio de Transporte algunas medidas más de tipo y de corte técnico que podrían llegar a ser realmente importantes para el comienzo de la actividad una vez que el Estado lo considere. Mientras tanto, estamos preparados, estamos con ganas de salir y con ganas de volver a conectar más de 1.600 destinos en la Argentina. Hoy, nuestros motores se apagan. Más de 1.600 destinos se encuentran en silencio, esperándonos. Y aunque tenemos las mismas ganas, las mismas ansias de acompañarte a cada rincón de nuestro país, toca quedarnos en casa. Esa es ahora nuestra parada. Pero a no desanimarse, que somos un equipo de 16.000 mujeres y hombres. Y nos estamos preparando para volver. Y cuando lo hagamos, más que nunca, vamos a necesitar de vos. Para que juntos seamos el motor que encienda nuevamente al turismo, al empleo, al progreso. Entonces nuestro arranque será el de todos. Y llegará lejos. Ese día nos vamos a volver a ver, a reencontrar, para seguir haciendo lo que más nos gusta. Viajar con vos. Somos los ómnibus de larga distancia de la Argentina y soñamos con estar pronto de regreso en el camino. Bienvenidos a bordo. Celadi, Cámara Empresaria de Larga Distancia. Motor de la Argentina. Último bloque aquí en el Expreso TV. Bueno, estamos recorriendo virtualmente todas las empresas de transporte. Nos están contando qué está pasando, cómo están sobrellevando esta situación. En este caso en la nueva Metropol, cómo está brindando el servicio de transporte público en todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Al respecto, Mauricio Put Orellana, que es el gerente general de la empresa, nos está mostrando la operación de la misma. Con esta nota nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Expreso TV. Hoy la caída del 60%, todas nuestras líneas están operando. Aproximadamente estamos moviendo 120.000 pasajeros, un total de 1.400.000. ¿Qué precauciones estamos tomando tanto con el personal como las unidades? Con respecto al personal, hay toda una campaña de prevención y de aspectos de higiene. Repartimos a todo el personal un kit personal de alcohol en gel, de jabón en líquido, barbijo, guantes, etc. Bloqueamos los primeros asientos, aislamos el sector donde está el conductor, bloqueamos la puerta delantera, es decir, la gente sube por la puerta trasera. Al lado del dispositivo sube, instalamos alcohol en gel con dispenser. Y estamos pendientes de todos los lugares donde se aglomera mucha gente para mantener la distancia. Con respecto a las unidades, nosotros estamos haciendo limpiezas profundas
una vez al día, y en cada cabecera, al momento de pasar el colectivo, se hace una higiene y una desinfección. Muchas gracias a todos los colaboradores de Metropol. Conductores, mecánicos, inspectores, personal de tráfico, recursos humanos, abastecimiento, administrativos, compras, responsables de unidades de negocio, analistas, gerentes y a todo el gran equipo que formamos en Metropol. Estamos realizando un trabajo histórico en este momento tan delicado para el país. Brindamos un servicio esencial para nuestra sociedad y asumimos esa responsabilidad con mucho orgullo. Tenemos que continuar transportando a enfermeras, médicos, policías, bomberos y a todos aquellos que necesitan seguir yendo a sus trabajos y regresar a sus casas para así poder cuidarnos a todos. Sabemos el esfuerzo que están realizando y lo valoramos enormemente. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Continuemos trabajando con este compromiso para poder sobrepasar esta delicada situación, respetando nuestros pilares, valores y la cultura de transformarnos para transformar. Muchas gracias por el compromiso. Juntos estamos colaborando para frenar al virus, porque cuidarnos es responsabilidad de todos. Somos el primer Daily Center del país. Ofrecemos venta de unidades y reparaciones integrales de toda la línea Daily. La característica principal del Daily Center es las reparaciones rápidas. Lo esperás y después puedes seguir con tu trabajo normalmente. Trasladar alimentos, medicamentos e insumos básicos es una tarea esencial en estos días para que la población se encuentre abastecida. En las calles, rutas y los rincones más lejanos del país, los camiones producidos por Agrale en Argentina participan activamente en la logística de suministros, recorriendo kilómetros con sus abnegados conductores para que vos te muevas lo menos posible. En esta emergencia, Agrale continúa al lado de los argentinos, de sol a sol, para que vos te cuides. Quédate en casa.